Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor, dice la palabra. Ahora bien, dice aquí esta carta está escrita a creyentes. Esta carta está escrita a creyentes. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo así que el creyente tiene que dejar eso? De hecho, dice la segunda carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios. Entonces nos podemos preguntar, ¿cómo es que si somos nueva criatura, el apóstol Pedro en este caso está escribiendo esto a creyentes y les dice que desechen toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda detracción? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Bueno, hermanos, recordemos algo. Hay una santidad posicional cuando una persona cree en Cristo Jesús como Señor y Salvador, de verdad, arrepentido de sus pecados y en fe se acerca al Salvador, el Señor le salva. No importa qué persona sea, joven, adulto, viejito, anciano, no importa de qué nacionalidad sea. Posicionalmente es santo, es apartado, pero también hay una santidad progresiva que la persona como creyente empieza a experimentar. O sea, hay una transformación cuando una persona empieza a buscar del Señor y empieza su vida a cambiarse. Entonces la pregunta ahora ¿es usted parte del proceso? Y ese es el título de la palabra de esta mañana. ¿Soy parte del proceso o somos parte del proceso? Obviamente me incluyo, porque de eso se trata la vida cristiana. No es que aceptamos al Señor y los problemas se fueron. No es que aceptamos al Señor y ya totalmente sí, obviamente mi vida ha cambiado internamente y soy una nueva criatura, no, pero hay cosas que tengo que sacar de mi vida. Y entonces aquí el escritor también le dice eso a la audiencia. Y vamos a ver de qué se trata eso, qué es lo que debo quitar o sacar o mejorar o aceptar el proceso. Dice ahí, nuevamente volvamos al versículo 1, desechando pues, inicia así, desechando pues, desechando. ¿Qué quiere decir desechar? Es poner lejos, separar, alejar, despojarse, como quitarse algo de encima. Recuerda, es el mismo término que se usa recuerda cuando estaban apedreando a Esteban, que todos colocaron la ropa al lado de ¿quién? De un joven llamado Saulo. O sea, se despojaron de esa ropa y la pusieron ahí para ir a apedrear a Esteban. Es el mismo término aquí. O sea, nos está diciendo a nosotros como creyentes, ustedes tienen que quitarse eso de sus vidas. Tienen que despojarse, tienen que quitarse ese vestido y dejarlo de un lado para nunca más volvérselo a colocar. ¿Y de qué nos debemos de despojar? Pues ahí lo sigue diciendo el versículo. Dice así, despojados de toda malicia. Miren, uno de los problemas del creyente es que el creyente en muchas ocasiones, no en todas, la mayoría de las veces, cree que no peca o cree que varias prácticas que hace no son pecado. Nosotros, el Señor, claro, nos sacó de una vana manera de vivir y es muy diferente a que nosotros practicáramos un pecado visible que totalmente fue cambiado, a que practiquemos otro tipo de pecados y pensemos que no son pecados. Es ahí donde empieza realmente el avance del proceso. Por eso inicia diciendo despojaos, despojaos. Entendamos primero que es malo, entendamos primero que hay algo que hay que sacar de nuestra vida y que no tiene que volver. Y ahora vamos a entender qué es y qué es toda malicia. Miren, el Señor pudo haber colocado, oiga, despójense de los homicidios, cuidado, no maten a nadie, no cometan violaciones, o sea, pecados más que tenemos o calculamos como más graves. Pero aquí está diciendo despojados de toda malicia. Que en nuestra vida no haya eso. ¿Y qué es malicia? Malicia, malignidad, maldad, sentimiento detestable.
Malicia. Y hermanos, vuelvo otra vez a preguntar o a mirar. Es increíble que se escribió una iglesia. Si el Señor hubiera escrito esto de pronto a personas que no conocen de Dios, pues podemos decir, es normal, claro, no. Pero se lo escribió a creyentes. ¿Saben? Porque había en esta iglesia o en algunas iglesias personas que eran maliciosas, malintencionadas, y ellos creían que eso no era malo. Por esta razón se escribe para que el creyente entienda, esto es malo. Aunque no es algo como un homicidio o algo así, es pecado. Igual tengo que dejarlo, tengo que despojarme de eso. Efesios 4:31 dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea que no solo el apóstol Pedro escribió sobre este término, también fue el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. ¿Será que el entorno donde ellos vivían se prestaba mucho para esto? ¿Será que la sociedad les había afectado al que estos hermanos empezaran a tener prácticas como esto? De todas maneras o de igual forma es pecado. Pablo también lo escribió a los Corintios en el capítulo 14, versículo 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera a los Corintios 14, 20, para los que están apuntando. En la malicia sean como niños, o sea, ingenuos, no, pero en la forma de pensar sí sean maduros. Es muy diferente y muchas veces se ve lo contrario. Un creyente bien malicioso, para todo, tiene una calculadora, es malicioso para toda palabra, caza todo, pero en la forma de pensar es inmaduro. Esto no tiene que pasar en nosotros. Seguidamente, nuevamente, volvamos a Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Qué más hay que dejar? ¿Qué más? ¿De qué más debemos despojarnos? Según el versículo, despojados de toda malicia y de todo engaño. Y se repite también la misma palabra, en todo engaño, toda malicia y en todo engaño, en absolutamente todo engaño que pueda pasar por nuestra vida, en absoluto, por entero, por completo. Engaño, me llamó la atención la palabra engaño, o lo que traduce. Engaño es como truco, mentira, como una mentira, pero más que eso, la palabra en el original griego da a entender como cuando una persona va a ir a pescar y pone una carnada para el pez. Eso es lo que traduce. Se pone una carnada y por medio de ese engaño es que se captura el pez. Es así, eso es lo que significa esa palabra. Y la Escritura nos llama a que nosotros dejemos todo engaño, toda mentira. La pregunta que puede pasar en nosotros ahora, ¿será que en la vida cristiana o hay cristianos que engañan? ¿Hay cristianos que son maliciosos? ¿Sí o no? Si ven, ese es el problema por lo que nosotros no dejamos eso, si lo tenemos, porque creemos que no. Y claro que lo hay. Mire, estamos en un cuerpo carnal, propensos a pecar. Esto tampoco nos da la liberalidad de, no, es que yo peco porque soy carnal, entonces el cuerpo me arrastra a pecar. No, pero debemos entender que sí lo hay. Lo que no es normal es que una vida como creyente viva así por largos años, sin cambiar. Para eso es la palabra, para eso es esta escritura, para que la persona que pueda estar pasando por esto, o sea, practicando esto, se reconvenga y diga, esto no está bien, yo debo de cambiar esto. Salmo 34:13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios ¿de qué? De hablar engaño. Tremendo, ¿no? Salmo cortico, sencillo. Miren, leyendo los salmos, nuevamente voy por el libro de los salmos. Cada vez que uno lee un libro, una carta, uno entiende mucho de la personalidad del escritor. Y qué bueno cuando uno puede leer una carta completa, un libro completo. Yo sé que hay unos más extensos que otros, pero qué bueno cuando se lo pueden hacer de corrido. Uno entiende más sobre la personalidad del que lo escribió. Y si lo lee más veces, va a entender un poco más cómo era la forma de pensar de pronto de Pablo, de Pedro, ¿sí? Cómo era la forma de pensar de Juan. Cuando leemos las cartas de Juan, ¿sí lo ve? Con ese amor, con esa ternura. Pablo lo vemos, esa doctrina y esto, y luchando por la fe. Cuando leemos los salmos, vemos a un hombre atribulado, pero siempre en victoria.
Vemos a un hombre perseguido, pero siempre triunfando. Vemos a un hombre, hermanos, yo creo que si alguien en la tierra tuvo muchos problemas fue David. Fue muchos, hermano. Él a todo hora pidiendo protección, Señor, guárdame, Señor, protégeme, pero yo sé quién eres tú, y siempre termina dándole la gloria a Dios, siempre, casi en la mayoría de los salmos. Pero una de las cosas que él dijo, siendo también un rey de toda la nación, es: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. ¿Un rey podía decir mentiras o engañar a alguien? Claro, es un humano, pero ¿está bien? Claro que no, ningún ser humano. Pero aún este hombre, teniendo esa autoridad tan grande, le pedía a Dios que guardara su boca de hablar engaño contra alguien, de hacerle trampa a alguien. Más bien, ¿qué es lo contrario de engañar? Es como alguien que es genuino, alguien que es transparente, alguien que realmente dice la verdad. Eso es lo que nosotros debemos anhelar hacer. Ahí mismo en la primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 22, vemos el modelo. Y es: el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Y de quién se está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Si leemos ahí el contexto, está hablando de nuestro Salvador. Entonces, aquí, el mismo Pedro, que con su amor y misericordia escribió esto, pensando tal vez en su conducta, porque recordemos que Pedro engañó, Pedro mintió, tenía todo el criterio para decir esas palabras. Mire, desechen eso. Esa malicia, el ser engañoso, no lo hagan. Eso bórrenlo de su vida, porque tal vez él lo practicó. Y pone el ejemplo supremo del que no hubo engaño en su boca, es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, imagínense ustedes a Pedro andando con el Señor. Cantidades de veces, sermones, enseñar. Él escuchó todo mientras estuvo con el Señor. Escuchó muchas de las palabras de nuestro Salvador. Fue un amigo cercano. Y Pedro sí pudo haber dicho después: oiga, el Señor Jesús dijo mentiras. ¿Qué día? Ustedes no estaban, pero yo sí. Pero nunca. Antes eso le sorprendió y escribió, mire, como nuestro Señor, que ni aun cuando le maldecían no abrió su boca para proferir engaño. Quítese de nosotros, ¿qué? Toda malicia, todo engaño. ¿Qué más? ¿Qué más? Los que me siguen, nuevamente volvamos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Todo engaño, hipocresía. Quítese toda hipocresía de nosotros. Hipocresía traduce como actuar bajo una parte fingida, representación teatral o un actor. Eso es lo que significa hipocresía. Una persona que está actuando, que pone una cara mostrando algo que no es. ¿Recuerdan a los reyes? Que ellos en algunos casos tenían un bufón, alguien que los divertía, que hacía, que era ahí como el payaso, por decirlo así. Eso era un actor, un bufón, una persona que ponía una cara de lo que no es. El Señor, miren, en los pasajes donde vemos al Señor enojado, en las no muchas veces que se muestra en la Escritura, es contra las personas hipócritas. Y miren lo que dice Mateo 22:15. Este pasaje, pues el de Primera de Pedro 2, no lo pierdan, que es el pasaje central, pero vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 15. Dice así el Señor: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Los fariseos llegan y empiezan bueno, vamos a sorprender a Jesús, vamos a acorcharlo, como dicen nosotros, vamos a cazarle alguna palabra, porque él no puede salirse así. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, y miren, casi que uno lee este pasaje y parece que uno los escuchara hablar: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los demás. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Imagínense, con esa hipocresía llegaron ellos. Pero mire cómo le contesta el Señor. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Tremendo, ¿no? Intentaron cazar al Señor en una palabra. Lo que el Señor les reprende es su hipocresía. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Inmediatamente
Él sabía con qué intenciones venían. Ellos venían con una cara: Señor, es que sabemos usted cómo es de bueno, cómo enseña, usted no se cuida de nadie, usted es lo mejor. Pero la pregunta es: ¿de quién? ¿Debemos dar tributo, sí o no? La pregunta no es tan sencilla. Si el Señor decía sí, hay que darle tributo, ¿qué pasaba? Se hacía enemigo de todos los judíos. ¿Cómo es que tenemos que darle tributo a los romanos? Pero si él decía no, no hay que darle tributo, entonces era enemigo de los romanos, porque ellos estaban bajo el yugo romano. Entonces los romanos podían venir a apresar a nuestro Señor. Es una pregunta capciosa, dificilísima en este tiempo, pero el Señor, que todo lo sabe, les contesta de la mejor forma. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero ahí el punto, la reprensión es: ¿por qué es un hipócrita? Y ahora la palabra nos dice a nosotros, hermanos, dejad toda hipocresía. Aquí creo que ningún creyente tal vez se ha salvado de esto que estamos leyendo. No es que es para un hermano, una hermana, para una iglesia, para un país. Es para la iglesia universal esta carta, de hecho. Porque tal vez podemos caer en esto. Podemos vivir una vida falsa como creyentes. Y el Señor nos llama la atención: eso no. ¿Qué hay que hacer con la hipocresía y con la malicia y con el engaño? ¿Qué hay que hacer? Desecharlo como algo que no sirve, como algo que usted ya no va a usar más, que usted lo va a botar a la basura y que nunca se va a volver a recogerlo. Hay otro pasaje que me gustaría que lo leyéramos, Lucas 12, con respecto a esto. Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 1 al 3. En esto, juntándose por millares. Oiga, y yo no había visto ese término, ¿no? El Señor alimentó miles, pero aquí dice que millares. Cuando el Señor llegaba, hermanos, causaba conmoción. La multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nadie encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Guardados de la levadura de los fariseos. El Señor fue claro siempre con estos hombres que llegaban con una doble cara a buscar cómo sorprender al Señor en una palabra, pero el Señor siempre los dejaba en ridículo, y fue a las personas que Él más fue contundente: hipócritas. ¿Se acuerdan también cuando les dicen que adornan los sepulcros, que los ponen bonitos, pero por dentro están llenos de huesos, de perdición, de inmundicia? Así eran estos fariseos, y así el Señor nos está diciendo que cuidémonos de tener un comportamiento así. Hermanos, cuando una persona tiene esta práctica, o un creyente sobre todo, carga una doble culpa. Es preso de la ley. Siendo libre, se acomoda a ser preso, sabiendo que el Señor nos dio libertad para que seamos transparentes, para que sigamos a nuestro Señor. Nuevamente, volvamos a Pedro, capítulo 2, donde estábamos. Entonces, seguimos. Todo engaño, toda hipocresía, toda envidia. Envidias. ¿Qué es envidia? Es el sentido de disgusto producido al ser testigo de la prosperidad de otros. Languidecerse o secarse. Hasta esto llega al punto. Es el sentido de sentirme disgustado porque a otro le va bien. Es un tremendo sentimiento. Yo siempre he catalogado la envidia como el veneno que uno se toma esperando que se muera el otro. Es así, porque la persona que ve que otro triunfa y siente algo negativo hacia esa persona, cuidado. Es más, gozaos con los que se gozan. Es lo que dice la Escritura. El hermano, la hermana tuvo un triunfo, gloria a Dios, gloria a Dios. El joven, el amigo, el colombiano, en fin. ¿Qué nos debe dar a nosotros? Alegría. Si a él le va mal, a mí me va mal, o si a él le va bien, a mí me va bien. No. Mi alegría, mi felicidad no depende de otra persona, sino de Dios. Entonces, cuando a alguien le va bien y nosotros sentimos algo negativo con esa persona, cuidémonos, hermanos, porque está pasando en nosotros esto. En Génesis 31 encontramos un ejemplo. Es un ejemplo clásico tal vez. Hay muchos más de ese tema de envidia, pero por cuestiones de tiempo solo vamos ahí. Génesis capítulo 30, versículo 1. Dice la palabra de Dios: viendo Raquel que no daba hijos a Jacob,
tuvo envidia de su hermana y le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Imagínense, mira el punto aquí. Bueno, la envidia puede surgir de muchas cosas. En lo académico, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, en el hogar, en la vecindad, en cualquier ambiente, donde nos movamos. Aquí era la casa, ¿no? Raquel no daba hijos, ustedes saben, la familia estaba llamada a procrear, y mientras más hijos tuviera, su familia iba a ser más poderosa, y ella sin hijos, y su hermana sí, el mismo esposo. Y llegó al punto de decirle que mire, si usted no me da hijos, me muero. Tremendo. Pero él ya tenía hijos. Entonces el problema no era él, el problema era ella. De hecho, ella comete algo tremendo y le da la sierva al esposo para que le tenga un hijo a ella y decir, este es mi hijo, y le puso por nombre Dan. Mira lo que lleva la envidia. Porque el problema de todo esto que tenemos que dejar es que trae consecuencias si las practicamos. Miren, tarde que temprano al envidioso le va mal. Tarde que temprano. Eso es cuestión de tiempo. Tarde que temprano el hipócrita se descubre. Tarde que temprano el malicioso cae en algún problema. Tarde que temprano, porque es pecado. Pero el Señor conoce nuestra naturaleza, nuestra débil naturaleza, y nos deja esto en la palabra no para ofendernos, no para que digamos, ay Dios, es que Dios sí es más malo no, para que nosotros entendamos, Dios es bueno conmigo, me ama tanto que me conoce y sabe que yo tal vez estoy practicando esto y me llama la atención para que yo lo deje, como un buen padre. Seguidamente dice, y todas las detracciones, ahí mismo en 1 de Pedro 2, y todas las detracciones también traduce como murmuración, calumnias, personas que hablan mal de otras. Por ende sabemos por naturaleza, sabemos. Y repito, ¿cómo es que esto se escribe a una iglesia? ¿Será que habían hermanos murmuradores? ¿Será que habían hermanos peor, calumniadores? ¿O será que habrán? ¿O será que iban a haber? Es obvio, hermanos, es obvio, porque la iglesia está compuesta de seres humanos llenos de errores. Pero cuando la escritura me dice, deseche eso, deseche las calumnias, deseche la murmuración, ¿qué debo de hacerlo? Pues desecharlo, no es más. Dios y yo. Mire, ni siquiera el Señor está llamando a la persona en evidencia, al chismoso, póngalo en la mitad de la iglesia y apedréenlo, o llámenlo y háganlo quedar mal. No, es algo personal. Es que yo tengo que ser redarguido por la palabra y decir, miren, aunque no lo crea, aunque nadie lo sepa, aunque nadie me vea, yo tengo malos pensamientos. Eso no lo quiere Dios. Tengo que dejarlo. Yo he caído en esto. Tengo que dejarlo. Dios y yo. Señor, ayúdame. Yo no puedo sentir envidia por los demás. Estoy con el dueño del oro y de la plata. Nuestro Dios. ¿Qué más quiero? Él me dará la victoria. Punto. La pregunta es, ¿por qué debemos de dejar esto? Debe haber un porqué. ¿Sí? Repito el versículo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué debo dejar esto? Yo puedo decir, bueno, porque eso es malo para mi vida, porque le hago daño a mi familia, porque me pueden ver, me pueden pillar o puedo quedar mal. Pero yo creo que esa no es la respuesta. Yo creo que yo lo debo dejar porque es que el Señor Jesús se lo merece, porque debo parecerme más a Él, porque la vida como creyente me inspira a que yo debo caminar como mi Salvador, como mi Señor, porque yo como título que tengo, pues título si se puede llamar entre comillas de cristiano, me hace que tenga una responsabilidad ante todos, a donde me mueva y me pueda parecer más a mi Salvador. Y si yo tengo esta carga, este pecado en mi vida, estoy lejos de parecerme a mi Salvador, antes todo lo contrario. Es por esta razón, hermanos, esto lo debemos de dejar, porque tenemos que parecernos a nuestro Salvador. Y la otra pregunta es, ¿cómo hago para hacerlo? ¿Cómo hago para dejar esto? ¿Cómo puedo desechar esto? Buena pregunta, ¿cierto, hermanos? Pues la idea es tener una solución. Ahí mismo en el versículo lo dice. Versículos, desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? ¿Cuál? La palabra de Dios. Esa es la leche espiritual no adulterada.
La forma de yo dejar esto o de no llegar a caer en esto es por la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Pero hay un solo condicionante, es la primera palabra. ¿Cuál es? Desead. Hermanos, una cosa es que leamos la Biblia, otra cosa es que usted desee leer la Biblia. Yo creo que algunos los hemos experimentado con nuestros hijos. Vamos a hacer el devocional. Ay, yo no quiero. Bueno, no importa, pero lo vamos a hacer. Bueno, se acaba el devocional, ya me puedo ir. Bueno, está bien. Otra cosa es que el hijo llegue con la Biblia. Papá, quiero hacer el devocional, ¿me puede ayudar? Es que no entiendo esta palabra. ¿Sí ven la diferencia? Y eso no es solo para nuestros hijos, es para nosotros. Muchas veces leemos la Biblia mecánicamente. Nos acostumbramos a leerla bien, pero otra cosa es que anhelemos leerla, que anhelemos buscar. Quiero conocer más de Dios, quiero parecerme más a Cristo, quiero ahondar más en la Escritura. Realmente entiendo que yo no sé nada de Biblia, pero quiero ir allá porque quiero aprender. ¿Sí ven la diferencia, hermanos? Y cuando lo hacemos de esa forma, vamos a empezar a dejar lo malo. Ese proceso de santificación se acelera y el Señor empieza a pulirnos, a pulirnos cual alfarero con ese barro. Hermanos, desechemos lo que no es de Dios y deseemos todo lo que tenga que ver con Dios. Amén.